Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la Diócesis de Almería el Padre Miguel José Esteban. Pues bienvenidos y bien hallados, queridos radioyentes, de este gran milagro de la Virgen María, que es esta radio maravillosa. Desde este lugar, desde la Casa de Espiritualidad, Reina y Señora, en Aguadulce, donde hoy nos acompaña, estamos disfrutando de una parroquia que ha venido de Madrid, ha pasado una semana con toda la familia, ha pasado unos días junto a nosotros y que siempre estamos dispuestos a acoger todo tipo de grupos y pues sobre todo para que se encuentre con el Señor, incluso en el verano. En este día, de manera especial, día de Santa Marta, María y Lázaro, que ya el Papa Francisco quiso que se unieran en esos días, incluso porque esta mañana cuando hemos cogido los libros todavía no está añadido María y Lázaro. Bueno, pues hoy felicitamos a las Martas y si hay algún Lázaro también, pues hoy se les felicita. Y bueno, María, pues es María de Betania. Normalmente María se celebra el dulce nombre de María. Bueno, pues bien, vamos a comenzar en este día. Estamos ya en pleno mes de julio, finalizando el mes de julio, muy intenso para muchas familias donde se han ido de vacaciones, sacerdotes que salen de vacaciones, que salen fuera, van a visitar a sus familiares, regresan aquellos que hace tiempo que no veían. Además, en especial también este mes está siendo un mes muy, muy extraño para nuestra tierra, porque en Almería ya saben ustedes que hemos tenido un gran incendio. Acaba de fallecer otra persona más, 14 personas ya van fallecidas en este incendio y nos unimos como una oración para que se apaguen los fuegos en toda España, desde Valdusó a todo el centro de España, que hay muchísimos pueblos que lo están pasando mal. Vamos a unirnos, como no, a la oración en esta mañana. Pues antes de iniciar, que hoy me gustaría hablar de María en lo cotidiano, hacer la vida en lo cotidiano, la fe en lo cotidiano, le vamos a pedir la ayuda de María, de Joaquín y de Ana, incluso Santa Marta. Vamos a acoger a la Virgen María. En este día también que con gran dolor, ya saben ustedes, con gran dolor, vimos unas imágenes que la imagen de la Virgen de Medjugorje ha sido profanada, ha sido pintada, el altar mayor también, la cruz azul, y como es un lugar donde tantas personas nos hemos encontrado con la Virgen María y hemos vivido intensamente esa fe, pues nos dolía ver esas imágenes, pero siempre la Virgen María nos trae ese mensaje de paz, que aunque sabemos que el demonio está ahí presente dándonos la guerra, pero con ella y con el Señor pues podemos vencerle y tenemos que encontrar la paz necesaria. Pues a ella le vamos a encomendar esta oración y vamos a decirle de manera especial: María, Madre de los sencillos humildes, que hiciste la bendita normalidad de la vida, llévame de tu mano para ser como tú y hacer como hiciste tú en lo cotidiano de la vida. Cuando veas que me aparte de los designios de Dios, ponte a mi lado para llenarme de tu gracia y cumplir la voluntad del Padre. Ayúdame, María, a admirar siempre el plan de Dios en mí. Ayúdame, María, a vivir de manera extraordinaria mi vida cotidiana, dejando que Dios obre en lo más profundo de mí mismo, dejándome transformar por su presencia en mi vida. Hágase en mí, María, tu amor, tu ternura, tu humildad. Todo es tú, María, todo es tuyo, María. Pues con esta oración que hemos encomendado en este día 29 de julio, este Dios de cada día, este programa, vamos a pedirle especialmente a una serie de los personajes que hemos vivido en este mes, a la Virgen del Carmen. Allí celebrábamos a San Joaquín y Santa Ana, y hoy a Marta, María y Lázaro, que nos enseña a vivir cada día la fe, como lo hemos pedido en la oración. Bueno, pues vamos a comenzar con la Virgen María. Hemos celebrado, la Virgen María es la Virgen del Carmen, ya en agosto celebraremos la Asunción, pero de manera especial vemos que la fe
nunca debemos de olvidar que la fe no se hereda automáticamente, sino que se transmite con el ejemplo de cada día. No es decir que, bueno, ya tengo bautizado el niño, venga, ya tiene toda la fe. No, eso que hay que crearlo poquito a poco. Hay que vivirlo poquito a poco. Para eso está la educación, los padres que tienen que educar a sus hijos y, como no, a los abuelos, que vamos a hablar hoy de Marta, de Joaquín y de Ana. Y vivirlos como lo vivían en esa casa de Betania, en el ejemplo de cada día. Vamos a pedirle a la Virgen María. Vamos a ver cómo esa fe que se va transmitiendo lo hacía la Virgen María. En primer lugar, ella escuchaba la palabra de Dios. Y ella nos tiene que enseñar cada día a leer la palabra de Dios, que leemos poco la Sagrada Escritura, por lo menos el Evangelio de cada día. Léanlo un trocito, incluso algunos textos, algunas primeras lecturas, que hay algunas preciosas que aparecen en lo cotidiano. O vive unida a su hijo, la Virgen María vive unida a su hijo en los momentos alegres y en los momentos difíciles. Pues ahí está la Virgen María unido a nosotros en los momentos difíciles y en los momentos alegres. Y sigue acompañando hoy a la Iglesia. Y hoy, cuando nosotros a veces compartimos con la Virgen María, nos acercamos a nuestra Madre y compartimos nuestras angustias, nuestros miedos, nuestras preocupaciones que te están atenazando, el corazón que te lo está oprimiendo todo eso, le puedo decir exactamente que ella te entienda maravillosamente. Ayer, viendo yo la imagen de la Virgen de Medjugorje, digo, ¿cómo nos entiende la Virgen María? Porque ella lo vivió en su vida, y viendo la Virgen, fíjense esa imagen pintada, porque fue con un grafiti, que pues pintaron de grafiti la imagen. Y viendo esa imagen nos enseña que ella nos entiende perfectamente cuando tenemos angustias, miedo, preocupaciones. Es una experta en humanidad. Ya lo dijo el Concilio Vaticano II de la Iglesia. Ella comprende muy bien la humanidad, porque ¿de verdad tú crees que no te va a entender una mujer que se arriesgó su vida para tener a su hijo? Cuando le dijo, vas a tener un hijo, ella sabía perfectamente lo que iba a suceder y ella arriesgó su vida. Hágase en mí, yo lo acepto. No sabemos cómo sucederá, pero yo lo acepto. Pues lo entiende perfectamente cuando arriesgó su vida. O una mujer que tuvo que huir con su hijo en brazos como una refugiada, no como una inmigrante cualquiera, no como una refugiada. No te va a entender cuando tuve que huir a otro lugar huyendo de todo. O una mujer esposa de un trabajador que seguramente tenía que hacer bien las cuentas para llegar al final de mes. No te va a entender cuando tú estás viendo que se está acercando al final de mes y no te llega el sueldo. No te va a entender perfectamente la Virgen María. Te entiende perfectamente. O una mujer que no podía ver una pena, un dolor, sin hacer todo lo posible para solucionarlo, por consolar al que sufría. Ahí tenemos el ejemplo de Caná de Galilea, una prueba suficiente de ello, cómo ella no podía ver esa pena, ese dolor, y acudía cuando había problemas. ¿Tú crees que la Virgen María no te entiende? Una mujer que vio como su hijo, después de 30 años dulces de compañía, se marchaba a hacer su misión, a su tarea, a evangelizar, pero se marchaba y se alejaba de ella. ¿Cuántas veces las madres dicen, y es que ya me he quedado sin nadie en mi casa y la casa se me ha vuelto grande, me encuentro vacía? Pues nos entiende perfectamente la Virgen María. ¿O no te va a entender una mujer que, estando en su refugio de Nazaret o de Caná, tenía que escuchar las noticias que a veces le llegaban y le hablaban, sí, de los éxitos de tu hijo? Mira, tu hijo ha hecho esto, ha hecho este milagro, dicen que ha hecho esto, pero también de la amenaza, dice, pero que se ande cuidado tu hijo, porque hay algunos que quieren ir detrás de él para matarlo, de los riesgos que corría. No nos va a entender perfectamente María cuando a veces sus hijos o sus familiares a veces salen fuera o tienen dificultades y nos llegan noticias de ello. ¿Cómo no te va a entender la Virgen María? No te va a entender una mujer que vio cómo torturaban a su hijo único, que lo vio flagelado, coronado de espinas, llevado a la cruz el hombro por aquella calle de la amargura, y que lo vio morir crucificado. No te va a entender
cuando tú te encuentras al pie de esa cruz que te ha surgido en tu vida desde enfermedades, desde dificultades económicas, desde problemas familiares, que hay muchos problemas en las familias, familias divididas y familias con problemas. ¿Cómo no te va a entender la Virgen María? Te entiende perfectamente, porque ella es una experta en humanidad y en lo cotidiano. Todo esto que yo les he hablado es nuestra vida y ella es una experta, porque ella es uno de los nuestros. Por eso confía en ella. Por eso en este mes de julio, que es el mes de la Virgen del Carmen, damos a recordar especialmente la promesa que le hizo San Simón Hector para llevar ese santo escapulario. No, porque es un signo de algo más profundo, no es algo como un amuleto o una imagen de la Virgen, sino no es una patita de conejo de la suerte o un puño que a veces veo que se coloca la gente en el pecho. No, es un signo de mucho más profundo llevar ese escapulario. Es que tenemos la protección del manto de la Virgen. El que está con María está con Dios. Y el que ha vivido con María al final, al menos sabemos, como le dijo San Simón de Stod, que no moriríamos. Por yo les invitaría a que si no se han impuesto el escapulario del Carmen, lo hagan, den a sus sacerdotes, lo compren pequeñitos o incluso de medallas que tienen el corazón de Jesús por un lado y de Santo Escapulario por otro lado. Llévenlo, porque es una protección de la Virgen María que nos comprende perfectamente. Y es un compromiso de vivir como discípulos de Cristo. María te ha puesto tu manto y tú le dices a la Virgen María, yo quiero vivir como discípulo de tu Hijo. Por eso yo les voy a preguntar que hay una pregunta muy bonita que cuando tenemos distintas situaciones en nuestra vida, podríamos decir, ¿qué haría la Virgen hoy en mi lugar? ¿Qué haría la Virgen hoy en mi lugar? Pues muy bonito. Lo mismo lo diríamos de Jesús, ¿no? Pero hoy, como estamos viendo en este mes de julio a nuestra Madre del Carmen y hemos hablado de este escapulario, ¿qué haría la Virgen en ese lugar? Porque ella es de los nuestros y nos conoce perfectamente. Pues vamos especialmente en esta mañana a pedir que la Virgen siga protegiendo, que no nos afecten, porque verdaderamente ayer no nos afectan estas imágenes que hemos visto de la Virgen a veces profanadas como hemos visto en Medjugorje, sino que nunca ella nos enseña cómo ella nos comprende perfectamente y cómo cuando ella sufre esas vejaciones, ella también nos comprende porque sabe que nosotros a veces los pasamos mal, pero sigue mostrando su mano. Aquí estoy, acércate a mí, que yo te voy a ayudar y te voy a enseñar a vivir cada día como lo hacía yo. Pues vamos a pedírselo, cómo no, a nuestra Madre con una oración que se reza mucho en Medjugorje, y vamos a recordar a nuestra Madre en este día del mes de julio, mes de la Virgen del Carmen.
Pues continuamos este Dios de cada día, donde hoy hemos pedido a María, esa imagen tan bonita que tenemos siempre en nuestros hogares, Nuestra Señora del Carmen, que ella nos comprende, que ella sabe lo que sucede en nuestra vida y como nosotros acudimos a ella para que nos imponga ese santo escapulario. Con esa pregunta que hemos hecho al final, ¿qué haría hoy la Virgen María en mi lugar cuando le suceda algo o esté viviendo un momento difícil? Ahora vamos a continuar, vamos a decirle, María, vamos a dejarnos un minutito de mirar a la Virgen y vamos a mirar a los padres, a sus padres, a Joaquín y Santana, a los abuelos que transmiten la fe. ¿Cómo vamos nosotros a reconocer la labor que hacen los abuelos en la transmisión de la fe? Ya lo hemos dicho al principio, que la fe no es una cosa que ya se nace con ella, sino que en lo cotidiano, en lo poquito a poco de cada día, se va transmitiendo a los hijos y a los nietos. Seguro que ustedes pueden tener testimonios de eso. Ustedes habrán dicho, pues yo no sé lo que he hecho, yo llevo toda mi vida yendo con mis hijos a misa. Y yo los llevo eso. Y ahora ya mis hijos han dejado de ir y ahora pues estoy intentando llevar a mis nietos. Aquí yo tengo muchas abuelas en mi parroquia, en la parroquia de la Preciosísima Sangre, que traen a los nietos y poquito a poco los van metiendo, a ver si los meten en la confirmación, a ver si ellos acuden a la iglesia. Pero sobre todo es en la vida diaria, en los hogares, donde se tiene que ir poquito a poco transmitiendo, en los pequeños gestos de cada día los valores mayores de la familia, ese valor del padre, ese dar gracias a Dios por todo lo que sucede. Esa es la importancia de contar a los niños las maravillas de Dios, como la experiencia de esos abuelos, de manera especial. Como la importancia de los abuelos de enseñar lo que le ha sucedido en su vida. Cuando ustedes dicen, pues mira, yo me acuerdo cuando yo me encontré en esta situación o cuando estaba dando a luz y me encontré mal o tenemos esta situación de trabajo o en esta situación de enfermedad y cómo eso hace mucho ustedes, sobre todo los abuelos, cómo pueden transmitir esa fe. ¿Cómo pueden transmitir esa fe especialmente contar con los niños las maravillas de lo que le sucede a cada uno? Por eso, fíjense lo que les digo, los abuelos son como memoria viva del Evangelio. Acuérdense, ¿eh? Teniendo a San Joaquín y Santa Ana, podemos decir que los abuelos son memoria viva del Evangelio. Ellos recuerdan todo lo que han vivido en lo cotidiano, en lo que han vivido, lo que la fe les ha ayudado. ¿Cuántos consejos le dan ustedes? Aunque no le escuchen a veces sus nietos o sus hijos. Venga, mamá, que tienes cosas de no sé cuánto. Venga, abuela, tú con tus cosas. Pero ahí están ustedes. Ahí están ustedes. Y ahora también les voy a decir una cosa. Valoremos la labor de nuestros abuelos, de aquellos que han luchado por nosotros, de que como a sus padres también, que cómo han luchado. Y pues por eso es muy bonito cuando a veces ya los abuelos están un poquito enfermos, que vayamos a visitarles, que nos cuenten, que le cantemos, que nos cuenten un chiste, que le inicie esa canción que se sabían de pequeños y ellos la vayan continuando, o que te cuenten la misma historia 50.000 veces, que es la veces te la cuentan, pues escúchenla muchas veces, vayan, porque nunca olviden que los abuelos son memoria viva del Evangelio. Fíjense qué bonito, memoria viva del Evangelio que tienen los abuelos, que te enseñan a rezar. Abuelo, vamos a rezar, abuelo, vamos a rezar. Venga, vamos, que te llevo a la iglesia y voy contigo. Y cómo no, escuchar sus historias, rezar con ellos y agradecer pues todo lo sembrado en nuestra vida y en la vida de ustedes. Qué ejemplo más bonito tenemos a San Joaquín y Santa Ana para poder vivir en lo cotidiano y ellos nos enseñan incluso a transmitir la fe. Y ahora vamos a pasar al ejemplo que tenemos hoy. Estamos a Marta, a María, a Betania, como el Papa Francisco quiso unir esa fiesta. Y en el Evangelio nos presenta con frecuencia a Jesús en Betania, donde vivía Marta, María y Lázaro. No era un templo, ni era un lugar así extraordinario, era un hogar, una casa, donde entraba Jesús, que puede ser la de usted que me está oyendo,
la de usted que está ahora mismo conduciendo en el camión y ahora mismo tiene su hogar, pues Jesús también se puede hacer presente allí. Allí Jesús encontraba su descanso. Qué bonito, ¿eh? Encontraba una amistad y encontraba una acogida. Pues ojalá que nuestros hogares, como lo hacía Marta, María y Lázaro, sea un lugar donde Jesús pueda descansar allí. Jesús, yo quiero que descanses en esta casa. Igual que esta casa, una casa de oración donde Jesús descansa, donde nos invita a estar en una amistad con Él, esa amistad profunda y acogerle a Él. Pues ojalá que nuestros hogares sean así. Pongan signos pequeñitos de Dios en sus hogares, en la entrada de la casa, una imagen, o incluso en algunos sitios tienen hasta la Biblia abierta en algunos sitios para decir, no, esta casa es un lugar de descanso de Dios, donde queremos que tener su amistad y acogerlo. Dios quiso mostrarnos que la fe también se vive entre las tareas de la casa, en las conversaciones familiares, en el servicio y en la amistad. Y eso es lo que últimamente, incluso después del concilio, se ha valorado mucho. En las cosas cotidianas, en las tareas cotidianas, también se puede llegar a la santidad en las pequeñas cosas que hacemos. Y vamos a ver el ejemplo que tenemos aquí a Santa Marta. Santa Marta nos enseña el valor del servicio, ese servicio de atender a los demás. Se preocupa por atender al Señor. Aunque Jesús le recuerda que el trabajo no debe de hacer perder lo esencial, que es poner a Dios en el encuentro, pero ella estaba ahí sirviendo. Además que Marta fue muy atrevida, porque Marta podía haber dicho las cosas de otra manera. Fíjense, podía haberle dicho Marta al Señor, Jesús, ¿no te importa un momentito que yo me gusta escucharte? ¿No te importa que deje yo la puerta abierta de la cocina para que yo pueda escucharte? No, no, no. Marta mandó a callar a Jesús, ¿eh? Cállate, no sigas hablando, que me está estorbando para que María me ayude para terminar de preparar. Fue bastante atrevida Marta. Y no lo hizo, ni muchísimo menos por despreciar a Jesús, ni muchísimo menos, es por la confianza que tenía. Pero el Jesús le recordaba que lo principal, lo esencial es poner en Dios el centro. Ahí tenemos a Marta, que luego después le reconoció. Cuando varias veces fue la primera que le reconoció, sabemos que tú eres el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Pues ahí tenemos al personaje, a Marta, que podemos aprender mucho en lo cotidiano, el valor del servicio, pero poner a Dios en el centro. María nos enseña la importancia de escuchar. Se sienta a los pies de Jesús para coger su palabra. Antes de hacer, hay que dejarse amar y enseñar por él. No sé si conocen ustedes esa historia que la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, su hija, hubo una epidemia en Calcuta y resulta que venían enfermos por todos los sitios, le traían enfermos por todos lados y no daban abasto las hermanas. Y ella en su constitución tiene una hora de adoración. Y una de las hermanas le dijo a la madre, madre, ¿no le importa que hagamos más que media hora y la otra media hora podamos atender a los enfermos porque están viniendo mucho? Y saben ustedes lo que le dijo la Santa Teresa de Calcuta, le dijo, no, a partir de hoy vamos a hacer 2 horas de adoración, porque así sacaremos más fuerza y estaremos más unidas a Cristo para atender a todos que nos vienen a nosotros, a los necesitados, a los pobres entre los pobres, como lo decía ella. Pues fíjense, Marta, María, que yo creo que todos tenemos un poquito de Marta, yo por lo menos mucha Marta, y María falta más María. Y ahora vamos a continuar con Lázaro. Nos recuerda la amistad con Cristo que transforma la vida. Después de ser llamado de la muerte a la vida, se convierte en un testigo silencioso del poder de Dios. Esa amistad con Cristo que va a transformar nuestra vida. Pues qué bonito tenemos este ejemplo de hoy de Betania, equilibrio entre la oración, el servicio y la amistad con Cristo. Pues vamos a pedir a hoy especialmente a estos personajes, a María, la Virgen María, nuestra Madre del Carmen, y a los abuelos, San Joaquín y Santana, que en lo cotidiano podamos poquito a poco descubrir que Dios está presente en nuestra vida. Pues vamos, queridos hermanos, vamos a poner esa confianza y hacemos ese compromiso, tener paciencia con los demás, terminar el día dando gracias, ofrece el trabajo diario, llama a una persona mayor, tantas cosas podemos hacer, reza las Ave María en familia, que la Virgen María nos acompañe y desde esta casa,
Reina y Señora de Aguadulce en Almería, Casa de Espiritualidad. Les deseamos un saludo y que Dios les bendiga. Que pasen un buen verano. Finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la Diócesis de Almería el Padre Miguel José Esteban.